El versículo hablaba de la redención, ¿sí? Hablaba de la sabiduría, de la justificación, la santificación y la redención. Y eso es todo lo que ha logrado el Señor para vestirnos, ¿sí? Para darnos unas nuevas vestiduras. Fíjense, tal vez este versículo nos llame a una reflexión al corazón. Dice el versículo 27 de 1 Corintios capítulo 1, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, ¿sí? Lo necio, lo débil. Cada uno de nosotros, puestos en la mano del Señor, pensando que aparte éramos desnudos, ¿sí? Fuimos vestidos con la justicia del Señor. Y esto también no es para ahora, sino también para la eternidad. Vamos a ir a la tercera, dice colirio para los ojos. Te untes colirio en los ojos. Y qué bueno es pensar en esto como el Espíritu Santo que nos enseña la palabra del Señor, que nos va a iluminar, que nos va a volver otra vez a mostrar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Alumbrarnos los ojos, volver a mostrarnos los deseos que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas a través de su palabra. Eso es lo que quería para esta iglesia y es lo que quiere para cada uno de nosotros, que no olvidemos en lo que tenemos que perseverar, en lo que tenemos que continuar. No solamente como en aquel momento el Señor le decía, yo te aconsejo, yo deseo esto para vos. Ojalá entiendas que esto es lo que te va a hacer bien. Esto le decía a la iglesia, ¿sí? Comprar oro refinado, no las riquezas de este mundo que se pierden, que se consumen, sino aquello que pertenece para la eternidad, lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, las vestiduras, aquello que nos va a vestir por la eternidad, aquello, lo que vamos a tener. Y cómo tiene que mostrarnos el Señor el que los ojos tienen que estar alumbrados a lo que Él quiere para nuestras vidas, que los ojos tienen que estar descubiertos para entender la voluntad para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a esta iglesia. Dice el versículo 19, capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Voy a explicar esto. El celo habla de una determinación. Sé celoso. Tomá partido por algo. Tomá una determinación por lo que has creído. Volvé al fundamento de la actividad única que tiene que hacer la iglesia, y es predicar a Cristo. Ahora, para predicar a Cristo hay que entender lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Hay que comprenderlo y hay que vivirlo. Hay que sentirlo cada día. Sé celoso por lo que vas a explicar. Miren, hoy en día se viven distintas corrientes. Hablábamos de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de apostasía, un tiempo de renuncia. Cuando todo pareciera que es efímero, cuando todo pareciera que es descartable, cuando todo pareciera que se vive en un tiempo de moda y después se deja, se desecha, volvió otra vez a ser celoso, volvió otra vez a los principios que has conocido. La iglesia no va en ningún momento a conformarse o a tomar forma de lo que es esta sociedad. Lamentablemente siempre va a ir en contra.
y va a tener las consecuencias de ir en contra. Pero la determinación de la iglesia es lo que Dios quiere para esa iglesia. Sé celoso. Sé consecuente con lo que has entendido. Más allá de que a veces nosotros decimos, bueno, los celos en exceso, le dices, sé celoso. Toma partido por esto. Que esta sea tu idea. No muevan tus convicciones. Hoy en día se busca mover las convicciones. Se busca pensar que todo pasa, que todo es relativo. La iglesia tiene que estar sostenida en el Señor Jesús, pero inamovible. No puede moverse ni un milímetro para la derecha ni un milímetro para la izquierda. Sé celoso. Y también le dice arrepiéntete. Arrepiéntete. Para cambiar las cosas que hacemos mal, hay que arrepentirnos. El arrepentimiento llama a un cambio. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Y es así. Uno cambia la vida cuando hay arrepentimiento. Cuando uno llega a Cristo y entiende que Él está pagando sus deudas, se arrepiente. ¿Por qué? Porque entiende que hizo las cosas mal, porque entiende que había pecado en su vida, porque entiende que estaba perdido y que el Señor lo vino a buscar. Eso es arrepentimiento. Pero también hay arrepentimiento cuando uno no está haciendo la voluntad del Señor. Cuando por algún tiempo hizo lo que quiso o hizo cualquier cosa menos lo que el Señor quería. Y hay un cambio. De eso habla el arrepentimiento. Pero quiero que veamos esto. Yo reprendo y castigo a los que amo. A los que amo. Génesis capítulo 50. Me gustaría que lo busquen. Génesis capítulo 50. Último capítulo de Génesis, del primer libro de la Biblia. Versículo del 15 al 26. Va a hablar algo maravilloso. Jacob había muerto. Los hermanos de José, un representante de Cristo, una representación de Cristo, de lo que el Señor iba a hacer, en total anegación, en total sacrificio, y no solamente eso, sino también en bendición para aquellos que habían hecho mal con él. Los hermanos piensan que había muerto el padre, entonces dice, bueno, ahora José va a arremeter con todas las cosas mal que le hicimos, tal vez pesando en sus corazones durante todo el tiempo que veían a José lo mal que le habían hecho, y no estando el padre ahora para ser un intermediario, dice, bueno, ahora José tal vez cumpla en parte lo que nos merecemos. José en el versículo 21 dice, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló. Pero fíjese en esta expresión, y les habló al corazón, les habló a los sentimientos, les habló a la parte más profunda, les demostró que los amaba, les demostró que a pesar de las cosas que habían hecho mal, él era su hermano. Que a pesar de las cosas que ellos habían hecho mal y cómo le habían fallado, él se interesaba por ellos. Lo mismo pasa con el Señor en esta situación. Más allá de las cosas que la iglesia venía no cumpliendo, o en la situación en la que venía, les demuestra que los ama. Les demuestra que hay amor. Les habla el sentimiento, les habla el corazón, para que entiendan cuánto los ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La pregunta es tal vez si te sentís reprendido, si te sentís castigado, si sentís que le ha fallado el Señor. Entendé esto, el Señor te está hablando al corazón. Pero primero consuela, como hizo José, los consoló. No pienses que es para castigo, quiero que te vaya bien. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Voy a dejar el versículo 20 para el final. Dice el 21, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Miren, lo que nos llama el versículo 21 es un desafío, pero un desafío personal, un desafío identificado a cada una de nuestras vidas y un desafío como congregación. Al que venciere, le daré a que se siente en mi trono. Fíjese en lo que hace el Señor. Está reconociendo algo como suyo,
algo que consiguió, algo que obtuvo por el sacrificio. Él obviamente estaba a la diestra del Padre desde la eternidad, pero ¿saben qué? Delante de los seres humanos, ahora demostraba que era su trono. Ahora le mostraba a la iglesia que era su trono, lo que había conseguido, y no solamente para él, sino para todos. Fíjense en lo que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, en mi trono. Esa comunión con el Señor, esa comunión que Él pudo conseguir con nosotros a través de la cruz. Y ahora sí, no solamente conmigo, sino con mi Padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía: yo te ruego por estos para que sean uno, como tú y yo somos uno? Ahora se cumplía la comunión con el Señor Jesús, se cumple la comunión con Dios. Pero para esto hay un desafío: hay que vencer, hay que seguir, hay que, si me permiten la expresión, hay que aguantar. Está atacando el diablo ahora más que nunca, está combatiendo en la iglesia ahora más que nunca. Los peligros en estos momentos son peores que antes. Los tiempos son peores que antes. Las iglesias vuelven atrás, renuncian a la fe, y en medio de esos tiempos hay que seguir, hay que vencer. El Señor llama a la comunión, porque en definitiva esto es lo que va a quedar en la eternidad: la comunión con aquel que venció, con aquel que tiene un trono. Y si tiene un trono es porque venció la muerte, porque venció el pecado, porque venció al maligno, y porque esa victoria también es nuestra, si creemos en Él y confiamos en Él. Dice el versículo 22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a terminar con esto. Fíjense en todas las cartas a las iglesias, o por lo menos en la mayoría. No dice que oiga lo que le dice a esa iglesia, sino lo que dice a las iglesias. Porque saben que para llegar a un tiempo de apostasía como el que se vivía en la Odisea y como el que vivimos hoy en día, hubo que haber escuchado los consejos siempre de Dios. Siempre de Dios. Había que escuchar los consejos múltiples de Dios, los que se daban a todas las iglesias, para no caer en un momento como el que estamos viviendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, el Espíritu está hablando a las iglesias, pero el mensaje es del Señor. ¿Estás escuchando el mensaje del Señor? A veces me pongo a pensar esto: ¿estoy escuchando el mensaje del Señor? El mensaje del Señor es claro, y hay 3 versículos en los cuales yo me concentré en escuchar. El Señor habla de muchas maneras. Dice Hebreos que Dios ha hablado de muchas maneras al hombre, pero en este tiempo nos habla a través del Hijo. Y hay 3 cosas en las cuales quisiera detenerme. La primera, Juan 3:16, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que dice el Espíritu a las iglesias? ¿Cuál es el mensaje que llega del Señor? Y es que el Señor ama al ser humano más que a nadie. Más que a nada ama al ser humano al punto que da su vida y viene a morir por él. Nadie tiene mayor amor que el Señor. Dice Juan 19, yo soy la puerta. Es aquel acceso a la eternidad con Él. El que por mí entrare será salvo. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor no solamente dice que es amor, sino que dice que es el punto de entrada a la salvación. Dice: yo soy la puerta. Pero también dice el Señor en Juan capítulo 5, versículo 24. Y eso sí me gustaría que lo leamos. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Miren esto: el que oye mis palabras.
El Señor está hablando. El Señor Jesucristo está hablando a cada uno de nuestros corazones. Y cuando en el versículo 24 dice, el que oye mis palabras y cree que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación. Y la iglesia tiene que estar firme en esto. Si ha creído en Cristo, esto es lo que tiene que estar demostrando, esto es lo que tiene que estar anunciando. Un Salvador, también una condenación. También una decisión que tiene que hacer el hombre en buscar a Dios. O rechazarlo o aceptarlo. El Señor está hablando. El Señor habla. El tema es que los oídos no están escuchando al Señor. Se está escuchando múltiples cosas. Grandes problemas. La dificultad de todos los días. Las pandemias. La violencia. Lamentablemente, todo son voces que se anuncian, pero nos estamos olvidando de escuchar al Señor. El que oye mi palabra. ¿Cuánto falta escuchar más la palabra del Señor? Y termino ya con el versículo, el último, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es inevitable primero hablarle a mis hermanos. Nosotros hablamos de una iglesia fría, de una iglesia que no tomaba partido. Tal vez lo intentaba con las obras y por eso tomaba algún tipo de tibieza. Pero no era caliente. No había decisión, no había celo. Ahora, lo que causó eso era estar lejos del Señor. Lo que causó la tibieza, lo que causó la renuncia, lo que causó la renuncia a la fe y la apostasía, es haberse alejado del Señor. El Señor quiere volver a restablecer la comunión. Y tal vez le hace este ejemplo, ¿no? Yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. Mire, el Señor no está lejos a nuestras necesidades, no está lejos a lo que nosotros necesitamos para vivir. Y no le habla en forma material, sino en lo espiritual. Yo estoy a la puerta del corazón. Yo estoy a la puerta y llamo una y otra vez. Llamo, insisto, no fuerzo. El Señor no entra por la fuerza. Para restablecer la comunión se hace con corazones que abran y dejen entrar al Señor. Y en este caso les hablaba a creyentes, les hablaba a personas que se habían tal vez olvidado o habían dejado de lado al Señor. Con ellos quería restablecer una comunión. Si alguien abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Otra vez la comunión con el Señor. ¿Para qué? Para pasar estos tiempos, para volver al esquema de iglesia que el Señor había pensado. Aquella iglesia que anuncie del Señor, pero también que espere su vuelta, que espere su regreso, que esté consecuente viviendo a que el Señor vuelve. En esa esperanza, la comunión con el Señor. Ahora es inevitable que yo esto también lo aplique para aquellos que son inconversos. Estamos viviendo estos últimos días gran desesperación. Gran desesperación. El ser humano está desesperado. El ser humano tiene miedo. El ser humano está demostrando que todo lo que creó en su mente, todo lo que creó en su estructura social o en su estructura ideológica, que pensaba que estaba firme, se empieza a derrumbar. Cuando vemos que lo más sensible que tenemos, la salud, se empieza a derrumbar y estamos atados a no contagiarnos con algo que pueda llevar a la muerte. La realidad es que dice una palabra o un dicho muy conocido, que para morir lo único que falta o lo único que se necesita es estar vivo, es nacer. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, todos estamos dispuestos a la muerte. Todos estamos dispuestos
en cualquier momento pasar en la eternidad. Entonces el Señor habla de esta manera y te invita a que tengas comunión con Él, te invita a que te acerques a Él, porque de ninguna otra manera vamos a estar seguros. Van a seguir pasando los tiempos, van a seguir pasando las enfermedades, van a seguir pasando los momentos y siempre va a haber inseguridad en el corazón. La única forma de estar seguros es con Cristo. Es cuando Él esté en tu vida, cuando Él esté en tu corazón. ¿Se acuerdan del versículo que leímos en Juan, capítulo 5, 24? El que oye mi palabra. Ojalá escuches la palabra del Señor hoy que te dice que te ama. Ojalá escuches la palabra del Señor que te dice que te busca. Que el Señor es aquel por quien puedes encontrar la salvación, la esperanza y la seguridad. No vivas más pensando en la fragilidad que tiene la vida, si no se puede vivir pensando en la seguridad y la salvación, en aquel que lo hizo firme, una salvación tan grande. En estos días estamos viviendo la Semana Santa, lo que se denomina la llamada Semana Santa, ¿no? Donde el Señor Jesucristo da su vida, donde Él está 3 días en la tumba y donde resucita. Ahora, déjame que te diga esto. Cristo murió y es realidad. Cristo estuvo muerto y esa es una realidad. Cristo resucitó porque la muerte no lo podía retener y esa es otra realidad. Pero mejor que eso es que Cristo está a la diestra del Padre, está vivo. Y Él, como un Dios vivo, te quiere perdonar. Para esto tenés que entender que estás lejos de Él. Y que para acercarte a Él tenés que reconocer, como esta iglesia, pedir perdón y arrepentirte. Pedirle perdón de tus pecados. Decirle a Él con tus palabras: Señor, hasta acá hice lo que quise y me fue mal. Hasta acá hago lo que quiero o hice lo que quise y tengo inseguridad. No quiero estar más así. Quiero tener la certidumbre de que si hoy pasa la muerte, que si hoy paso por el camino de la muerte, tengo seguridad de que voy a estar con vos. Muchos hemos hecho este paso. Muchos hemos orado al Señor. Muchos hemos pedido al Señor por el perdón de nuestros pecados. Y hemos sentido el perdón. Miren, ¿saben lo que va a cambiar en este mundo? O lo que puede llegar a cambiar este mundo. Son personas que estén confiando en el Señor. Que estén dedicadas a confiar en Él. Que le den su vida. Que entreguen su vida. Todo lo demás va a seguir igual. Va a pasar un tiempo, van a pasar los años. El mundo cada vez se va a degradar más. Pero lo que cambia es el Señor. El Señor cambia las vidas. Tu vida puede cambiar en el amor de Él. ¿Qué hay que hacer? Escuchar su voz. No me escuches a mí. Escucha la voz del Señor que te está buscando, que te está llamando, que te dice que te ama, que te quiere salvar. Ojalá sea de bendición este día. Ojalá este día sea de bendición para tu vida. Que puedas decirle en este día: Señor, te acepto como Salvador. Y si sos hijo de Dios, que le puedes decir: Señor, quiero volver a restablecer la comunión. Quiero volver otra vez a hacer el proyecto que has puesto para mi vida. Y si hay que pensar en cosas, si hay que oír la palabra de Dios y hay que cambiar cosas, que sea en las manos del Señor y que sea en lo que Él nos muestre. Que el Señor nos bendiga.